Salud. Salud, feliz noche. Bueno, señores, no se pierdan nuestra conversación muy interesante con Manuel González Manegonte. Así es, hablaremos de historia, hablaremos también mezclado con esa parte, que son esas narrativas personales que nos dan la oportunidad de conocer al ser humano, su entorno y su familia. Bueno, y nosotros aquí degustando este vino que es de la región de Castilla. Este vino tiene una particularidad. A ver. Es de los vinos que los españoles suelen degustar cuando no invita a la empresa. Porque cuando no invita a la empresa, no vamos a bajar la calidad del vino, sí los precios. Si vamos a buscar cosas. En la calidad, vamos a buscar calidad. Exacto. Ahora, los precios sí los vamos a disminuir sensiblemente. Cuando el jefe paga, hay otros gustos. Sí, hay vino de calidad. Este vino es un vino para cuando no invita a la empresa. Es un vino de calidad, pero el bolsillo no se maltrata mucho. Sí, porque Anda por debajo de los 50 euros. Salud. Salud. Vuelvo a humillar. Bien, señores, tal y como anunciamos, estamos en este encuentro informal con Manuel González Manegonte. Vamos a hablar sobre muchos temas con el ingeniero agrónomo Manuel González Manegonte. Hombre de la radio y la comunicación. Así es, así es. Manegonte, Adelante. ¿por qué la Universidad Patricio Lumumba se llamaba la Universidad de los Pueblos del Mundo? ¿Por qué? El nombre oficial es Universidad Amistad de los Pueblos. Sí. Eso fue una universidad, un proyecto que se hizo allá al inicio de la década, en 1960. Ahora en el 61 cumplió, 1961 empezó en febrero del 61. Y fue una forma, vamos a decir, dentro de la misma Guerra Fría de la Unión Soviética, ayudar a los pueblos del mundo. Específicamente la Universidad Patricio Lumumba era una universidad de los sindicatos. Ok, pero nació con ese nombre. No. Nació con el nombre de Universidad Amistad de los Pueblos. Se le pone Patricio Lumumba a raíz de la muerte que fue casi a los pocos días de fundada la universidad, que murió Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, que era un líder del Congo, primer ministro, que fue asesinado por la CIA y se demostró todo cómo fue. Tanto es así que hace como 3 años, 4 años, devolvieron un diente de Patricio Lumumba que se lo había quedado uno de los que lo mató en Bélgica. Porque tú sabes que el Congo era una colonia de Bélgica. Okay. ¿Ya? Y eso ocurrió hace poquito. Entonces tú le debes tu formación al doctor Balaguer. No, realmente mi formación yo se la debo a mi mamá. Porque A ver. te hizo el favor de deportarte. No, él me deportó después que llegué de la Universidad Patricio Lumumba. Ah, ok. Sí, cuando yo venía, Porque cuando yo retornaba. se entendía que tú venías con otros entrenamientos también. No, que tú sabes, no solo venías a ayudar el campo, sí, este sábado se cumple. Sino que tú venías como parte de lo mejor del campo. Yo vine como un profesional agropecuario. Este sábado, el día 3, se cumplen 78 para acá. ¿Cuántos son? 47 años. A mí me deportaron. ¿Qué te deportaron? Sí. Cuando yo vine al país, a mí me deportaron. No, y me dieron una golpeada. ¿Y cómo fue? No solo fue una invitación amable No. Siguiera estudiando, que siguiera tu proceso de formación. Simplemente cuando yo llegué al país,
en ese momento, yo sabía, porque ya mi mamá me había dicho, Carlos Dores le había informado a mi mamá, no, él tiene impedimento, pero estábamos en campaña en 1978. Impedimento de entrada. De De entrada, entrada. sí. Entonces, que se arriesgue. Solamente tiene una vía, que lo pueden llevar preso. Pero no se contaba con que me podían deportar también. Entonces, cuando yo llego, me dice, usted no puede entrar al país. Yo estaba en los altavoces poniendo una canción de Voy a perder la cabeza por tu amor. José Luis Rodríguez. Sí, del Puma. Creo que era la versión de Julio Iglesias en ese momento. Sí. Entonces, cuando yo llego, yo digo, bueno, ya se pone la piña agria. Y yo hice algo que hizo mi padre en 1975. En 1975, en el gobierno de Balaguer, se intentó deportar a mi papá. Se agarró preso y se le llevó al aeropuerto. Y se le llevó al hangar. No fue ni siquiera por la terminal central, sino por el hangar. Y cuando lo estaban llevando al avión de Iberia para deportarlo, mi papá rompió el pasaporte. Y entonces se estila que nadie con un pasaporte roto pueda montarse en un avión. Claro. Y mi papá no se montó en el avión, cogió los pecosones y se fue a la cárcel. Y lo mandaron a la cárcel. Mi padre duró varios meses preso en esa época, a los 12 años. Y hubo una campaña internacional que dirigió José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch por la libertad de mi padre. Yo me entero que mi padre está preso, porque un día yo voy a la biblioteca de la universidad y leyéndole Humanité, me entero que mi papá está preso. Yo, pero me acabo de mi papá. Entonces, en el 78, cuando yo llego, yo hice lo mismo. Yo dije, bueno, pero ese ya fue una terminal central. Yo agarro el pasaporte como que estoy dócil. Y agarro y yo tengo el pasaporte todavía. Lo rompo. Y me dice el tipo de migración, el DNI, porque eran el DNI y migración, pero porque en esa época ellos tenían dos tipos. Entonces el tipo llamó a una patrulla y llegó un coronel como con 4 o 5 guardias. Y eran guardias, no eran policías. Y yo no me puedo montar en avión. Yo digo, pues yo tengo mi pasaporte roto. Ay, Julio y Mildred. ¿Qué tabana me dieron? Una tabana así, ¡bum! Caigo. Bueno, no sé si llegué a caer, pero creo que caí. Entonces, ahí mismo me dio uno, no con la culata, sino con el cañón de un fal. Wow. Y ese dolor me duró como 2 o 3 años, quizás más. A veces lo siento, ya, pero sí, aquí en los riñones, pues fue de verdad. Y entonces me llevaron al avión. Se me subieron para el avión. O sea, ¿Con el pasaporte roto? Con todo y pasaporte. Con todo y pasaporte roto y me entraron en el avión. Entonces el que era de Iberia, el piloto no quería aceptarme porque yo tenía el pasaporte roto. Y el de Iberia dijo, bueno, le metió como un miedo al piloto y le dijo, ese piloto era familia, ¿tú sabes de quién? De Carrero Blanco, el que era presidente de España. ¿Ya? Después nos hicimos amigos dentro del avión. Entonces el hombre le dice, es que te tengo que dejar porque si no lo van a matar. Sí, así fue. Y nada, tranquilo. O sea, María, tanto tu padre como tú, ambos vivieron. Mi papá fue el primero y yo fui el último. No, mi papá se fue deportado la primera vez en el 67. Okay. Lo invitaron a salir de buena manera, pero deportado. Y yo fui el último, pero de mala manera. Pero entonces, las razones para esa deportación, ¿por qué tú tenías impedimento? Bueno, ellos alegaban que uno venía de los países socialistas. Acuérdate que los pasaportes decían prohibida la entrada, prohibida ir a los países de la órbita soviética y a los países de la cortina de hierro, creo que era que decía. Okay. Entonces, eso fue una época. ¿Y ese entrenamiento qué cosa incluía? ¿Cómo entrenamiento? No, estudio. No, porque yo no estoy hablando de los estudios. Estudio, pero también estoy hablando del entrenamiento. Porque no. Óyeme, yo nunca en mi vida, mientras yo estuve en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vi un arma de fuego. Ok. Ya. O sea, ni tocarla ni nada. Porque a nosotros se nos enseñó a enseñanza a estudiar la ciencia. Okay. Pura ciencia. Agronómica. Una pregunta, Manegonte. En un momento
me quiero ir como a la parte de qué tú sentiste antes de la idea de romper el pasaporte, de que en tu propio país tú no estabas, no era permitido que tú ingresaras. No, espérate. El sentimiento. Espérate, mira, yo venía preparado. En el sentido, yo traía la Carta Universal de los Derechos Humanos. No te dejaron No. recitar. Cuando yo me pongo a leerla, no, porque espérate, antes del PECOSON yo saqué mi Carta Universal de los Derechos Humanos, creo Sí. que era el artículo 13. Ese fue lo primero que cayó. Sí, entonces me dice, todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente Claro. en su país. Y entonces cuando yo estoy leyendo eso, ahí fue que vino el coronel con la patrulla. Era coronel porque tenía tres ramitos, además del escudo. Entonces, ¿Y pero- tú no sabes cuál fue el coronel? Después no lo... No, nunca lo supe. Creo que tuvo un destino, creo que tuvo un accidente estando yo deportado. No te alegraste, ¿no? No, porque, señores, la deportación te están violando un derecho a vivir en tu país. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, eso tú sabes que uno con el tiempo, Perdón. uno lo ve como un chiste, ¿ya? ¿Chiste o en algún momento ya llegaste a perdonar? No, espérate, yo siempre perdoné. Espérate. Yo, en cuestiones de yo nunca veo problema personal. Mis padres me enseñaron desde niño a que las cosas no se tomaran a lo personal. Por ejemplo, ese antibalaguerista o antifulanista, no. En mi casa, el anti fue extirpado. Eran pro. Sí. Nosotros, esa palabra anti, porque él, por ejemplo, mira, yo te voy a decir una cosa, Julio y Mildred. Había una persona en este país, un comunicador, Bonillita, Rafael Bonilla Aybarra, que él decía que era un anticomunista profesional. Entonces, cuando se acabó el comunismo, se acabó el discurso. Se acabó, ya, o sea, ya no tenía ningún tipo de sentido su vida. ¿Tú me entiendes? Entonces, un día yo me encuentro con él. Y ahí en el programa, en la emisora de Julito, don Julio Jacín, y entonces conversamos, porque una vez hubo un problema con él y yo lo defendí, en el sentido de, coño, pero ¿por qué le van a atacar? Porque Rafael Bonilla Val tuvo un hermano que vino en los héroes del 14 de junio, que murió. Entonces tú no le puedes impedir a ese señor que honre a su hermano. ¿Tú entiendes? Por más cuestiones ideológicas que tú quieras. No, tranquilo. Entonces, en mi casa, mi mamá y mi papá me enseñaron eso. No ver a la gente con odio, sino entender las cosas. Y cuando es política, en la política hay que entender las cosas. Bueno. Ay, perdón, Julio, en el tema, decíamos, el tema de las ideas, el tema que por una idea, por pensar diferente fuera del país. Sé que las comparaciones resultan odiosas y quizás no deberían darse, pero esta juventud de tu juventud, o sea, en ese momento. No, yo soy joven todavía. No, tú estás acumulando juventud, igual que nosotros. Julio. Diga nosotros, jefe. Sí. O sea, el valor de Pero Manegonte está más adelantadito que nosotros. acumular un chismal. No, pero yo me Acumular un chismal. yo creo que yo me veo- Él acumula yo me un veo poquito joven, más de yo me veo juventud joven. que No, nosotros. te ves Sí, joven está más- y te sientes joven. Claro que sí. Y eres joven, Claro que Manegonte. sí. Manegonte, el tema de las ideas, el pensar, la juventud. Si se hace una comparación, esa juventud de este tiempo y esta juventud, ¿cuál sería tu balance? No, espérate, mira, muy buena tu pregunta. ¿Tú sabes por qué? Yo no hago la comparación para no preocuparme. No preocuparte. No, yo te voy a hablar claro. Uno está pasado meridiano. Esta juventud que viene, a ellos les va a tocar enfrentar los retos o los retos que se les presenten en su vida. ¿Tú entiendes? Pero, por ejemplo, yo ponerme a hacerme comparación y a criticar a esos muchachos de ahora. No es crítica, comparar. Y te digo, No, te has es que mencionado- óyeme, Mildred, si yo me pongo a comparar, tú quieres ponerme a preocuparme. Claro. No, hombre, tranquilo, hay que ver las cosas, hay que tomarlas tranquilas. ¿Tú entiendes? O sea, ese fue el momento que le tocó a ellos y a mí me tocó el momento, ¿cuál fue? El de la Guerra Fría. El de la Guerra Fría, sobrevivimos, ¿ya? Y no solamente eso, acuérdate que yo después que estudié y trabajé aquí, yo fui internacionalista en Nicaragua. Yo fui a arriesgarme a Nicaragua. O sea, a dar mi servicio profesional, ¿ya? Por una revolución en la cual yo creía y creo. Yo soy sandinista.
Ya, lo que el otro ahora se diga que es sandinista, no, yo no sé si ese es sandinista, pero lo que fuimos sandinistas, ya, lo que apoyamos a la Revolución Popular Sandinista, tenemos unos valores inculcados. Sí. ¿Se entiende? Maneconte, bueno, recientemente se conmemoró el 60 aniversario de la Revolución de Abril y uno de los hechos más graves de esa revolución se le atribuyó a tu padre, digamos, la consecuencia de eso, que fue la invasión, la segunda invasión americana. Por ejemplo, Ajá, ajá, ajá. aquí en El peligro comunista, en la Revolución de Abril, mito o realidad, Bernardo Vega dice por qué se produjo esta, esta invasión, o por lo menos las cosas que se alegaron para producir la invasión. Dijeron de Entonces, todo. entonces dice que Manolo González, que ese es tu padre, ¿no? Sí, sí. El refugiado republicano español y miembro del Comité Central del PSP, quien según la CIA había participado en la Guerra Civil Española, era descrito como el líder militar de las fuerzas comunistas bajo el control del PSP. Se explicaba que Gonzalo tenía muchos conocimientos sobre tácticas militares y hasta le estaba diciendo a los hombres rana lo que tenían que hacer. Entonces, de acuerdo a lo que entendía o a lo que dijeron los americanos en ese momento, la invasión se había producido por gente tan peligrosa Sí, mira, como tu padre aquí. siempre hay que buscar una justificación. Sí, Siempre hay que buscar una justificación. En ese informe de la CIA, el día pasado lo publicó, creo que fue Acento, si no me equivoco, lo publicó íntegro. Interesante. Dice una verdad y un paquete de mentiras. O sea, la verdad es que mi papá era español. sí. Pero primero, mi papá vino a la República Dominicana en 1940, en febrero de 1940, un niño, 16 años tenía. Eso es lo primero. O sea, No tuvo la Guerra mi Civil padre no Española. estuvo en la Guerra Civil No era un Española. veterano de la Guerra Civil Española. Segundo, mi padre nunca tuvo ningún tipo de entrenamiento militar hasta después de la Revolución. Hasta la Revolución. En el sentido de que mi padre, desde que llegó al país, el hecho de ser refugiado, ser extranjero, ser refugiado, le tocó trabajar desde 16 años. Mi padre fue de todo. Yo lo único que no computé, mi papá parece que nunca fue billetero. Pero después bombero, jornalero, echadía, sembrando arroz, comprador de arroz, comprador de cacao, comisionista, fue de todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Mi padre creció con el asunto de la guerra española. Y en esa época mi padre se quiso alistar al ejército británico. Pero nosotros tenemos la carta cuando le negaron ser parte del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre leía mucho. Y leía cuando mi padre era un lector. Mi padre no habrá sido un profesional de universidades, ni se graduó de bachiller. En aquella época el bachiller era un título. Mi padre no tuvo el título de bachiller nunca, pero sí mi padre sí estudió, porque mi padre siempre, primero mi madre, por un lado, mi madre era profesional, mi madre era licenciada en filología, en filosofía y letras, y mi padre siempre leyó y siempre nos inculcó la lectura. Entonces, ¿cuáles eran los libros que más le gustaban a mi papá? Los libros militares. Los libros biográficos, independientemente. En esa época, ellos los que podía leer, ¿cuáles eran? A Napoleón, por ejemplo, a Wingate, a Eisenhower. Él no conocía a los soviéticos, porque en esa época estamos en la época de Trujillo, y en la época de plena Guerra Fría. Entonces mi padre sí estudió mucho el arte de la guerra. Ahora bien, mi padre fue conspirador contra Trujillo. Y a mi padre le tocó conspirar con militares también.
Tú sabes, te voy a dar dos nombres. Mi padre, tres nombres, te voy a dar tres nombres. Son militares. Pedro Franco Badía, fue capitán de artillería. El coronel Moisés Franco. ¿Ya? Y Abelardo Vicioso. ¿Tú sabes quién es Abelardo Papo Vicioso? Vicioso, Papo sí. Vicioso. Papo Sí, lo Vicioso conocí. fue militar, fue abogado, fue abogado, entonces eso también. Entonces él estuvo en conspiraciones para llevarse para matar a Trujillo, vamos a decir claramente, para justiciar a Trujillo. Estuvo en en esa conspiración que participaba el PCP, él era colaborador del PCP, que en esa época aquí en el país lo dirigía Cucuyo Mieses. Cucuyo Mieses, creo que es tío del Chino Bujosa. Ok. ¿Ya? Pero entonces, en la revolución, ¿qué papel él No, No, tuvo? espérate. ¿Qué rol El, desempeñó? ¿Qué el rol papel de la desempeñó? revolución, mi papá, vamos a decir, te lo voy a decir previamente, días antes y ya cuando empezó. En mi casa, después de la guerrilla del 63, de Manolo Tavares, y después de una abortada guerrilla del MPD que hubo, se acopiaban instrumentos, Armas. armas. Ok, ok. O sea, entonces hubo una persona que trabajaba en la armería, Rafael Estrada Santa María. Un héroe, un señor de San Francisco de Macorís, pero se la jugó. Y en mi casa llegaron dos San Cristóbal, dos carabinas, dos carabinas Cristóbal, antes de la revolución. ¿Por qué? Porque los partidos en aquel momento tenían lo que se llamaba la comisión militar. Mi padre estaba en la comisión militar, el jefe de la comisión militar era Tony Isa Conde, Antonio Emilio Isa Partido Conde. Comunista. Sí, no, Partido Socialista Popular se llamaba en ese Socialista momento. Sí, Popular. Entonces, en mi casa habían dos Cristóbal para cuando, si llegaba el momento, tenerla. Pero mi padre también tenía una pistola Browning, que se llamaba Natacha, como mi hermana. Entonces, el día de la revolución, el día que empieza el estallido, mi papá ni nadie sabía lo que iba a pasar. El PSP, así como el 14 de junio, no sabía nadie, porque hay mucha gente que ahora se empieza a decir Claro, que claro. estaban en eso. La izquierda no sabía nada. Nadie sabía nada. Claro. Entonces, mi padre ese día, ese sábado, 24 de abril, invita a mi tía, una tía que había estado de España, estaba aquí, era su despedida porque ella se iba a ir. Ella se iba el lunes. Ella se iba el lunes 26, el lunes 26 se iba. Entonces, era la comida de despedida. Fueron en el restaurante Lina, que estaba en la Independencia, al lado Cremita, cerca del cementerio de la Independencia. Entonces, cuando estalla, mi padre se va tranquilito, mi padre ensacado, con saco y corbata, con mi mamá y mi tía, y mi padrino, Gustavo Ricard. Entonces, ven la masa en la calle. Mi papá llega a la casa y lo primero que hace es agarrar su hierro, su pistola, una Browning, se llamaba Natacha, y una cámara fotográfica. Se camuflajeó de periodista. ¿Sí? Una cámara yásica. ¿Ya? Esa cámara después me la regaló. Entonces se fue y ya ahí se habrá juntado con los compañeros del partido, la juventud del PSP. En ese momento, Tony, José Israel Cuello, Adrúbal Domínguez, ese grupo de muchachos, de jóvenes, ¿ya? Y entonces, nada, a él le tocó, dicen los chismes, que a mi papá fue el que se le ocurrió la palabra armas para el pueblo. Ok. Dicen los chismes. Mi papá también lo decía, pero no era solamente él. Y también otro gran amigo de mi padre, conspirador junto con mi padre, de la época de cuando Trujillo, Manuel Escobar Alfonseca, que es el único que está vivo, sobreviviente, de esa famosa célula del PSP antitrujillista. Manuel tiene como 93 años ahora mismo. Ok. Entonces, mi padre armó lo que se llamó el primer comando. El primer comando, bueno, ahí posiblemente aparezcan 20 gente que digan que habrán armado comando, pero ese está atestiguado que ya el 25, ustedes le pueden preguntar a Roberto Casá, porque Roberto Casá encontró a mi padre recibiendo armas con militares, con Servando Bompensier,
un coronel del ejército Bueno, dominicano. pero entonces otro día. el perfil que se construyó de él tenía exageraciones, Muchísimas, todas. pero No. habían, Había nexos. No, había su nexos, elemento. y era verosímil, Sí, toda la mi historia era verosímil, ¿no? papá tú no se puede negar que él tuvo un papel Sí. en la formación del primer comando. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre, Julio? Que por el sesgo y el sectarismo en nuestro país, a mi padre lo han echado a un lado. Porque hasta hubo una famosa película por ahí. Óyeme, que negaron a mi padre. O sea, mi padre no existió. O sea, cuando se habla de la Revolución de Abril, el nombre de Manolo González, Ariel Gallego, tiene que salir. En la obra que no salga el nombre de Manolo González, no está completa. Entonces, ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque en este país, lamentablemente, ha predominado el sectarismo. sí. Él fue el primer deportado de Balaguer y tú el último. Cuéntanos. A mi papá lo deportaron el 26 de junio de 1967. 26 de julio. Junio 67. Se le invitó a salir. Se le quitó la nacionalidad dominicana, que gracias a Dios en el año 2003 Hipólito Mejía se la devolvió, póstumamente, claro está. Y nada, así fue. Entonces, ¿Dónde muere tu padre? no, mi padre murió en el 1996, el 1 de septiembre, el día de mi cumpleaños. El 1 de septiembre. Fallece mi padre, ya estaba enfermo, tenía una enfermedad. No, pero mi padre dejó mucha huella en nosotros, en el país y en mi familia, ¿ya? En nuestra familia. Hablabas de un sesgo, hablabas de ¿Y dónde fue deportado? ¿España? No, sí, mi padre fue invitado a irse a España. Se fue a España, pero de ahí de España, a los pocos días, pasó a Cuba, se entrenó en Cuba, se encontró con Francisco Alberto Camaño Deñó. Tanto es así que hay un relato de enero del 1968 que Francis habla específicamente de que papi estuvo evaluando los entrenamientos que estaban haciendo los palmeros junto con Camaño, ¿ya? Y nada, estuvo en Cuba, tuvo un tiempo entrenándose, también estuvo enfermo, mejor dicho, reencauchándose, porque a mi padre en la 40, en el año 58, le habían desbaratado ¿cómo es? La clavícula. Entonces él tenía un problemita y lo enderezaron allá. lo enderezaron. Entonces Sí. el periplo fue de acá a España, Cuba. No, y después vuelve clandestinamente cuando se esperaba que iban a ocurrir acontecimientos en el país en el año 1970. Mi padre vino para estar aquí ya. ¿Por qué? Porque se esperaba a Pancho. ¿Tú sabes quién era Pancho? Román. Okay. Se esperaba, en el año 1970 aquí se esperó a Camaño. ¿Ya? Y mi padre vino con esa idea de que no, Camaño viene. Y se creía que venía. Que no vino, bueno, ya es otro problema. Vino 3 años después. Pero en el 70, cuando mi padre vino el 13 de febrero, que entró por el Aeropuerto Internacional de las Américas con un nombre de un conde. Él vino con el pasaporte del señor Sartorius, ¿ya? Que era de verdad, de un conde español. Y vino con ese pasaporte, ¿ya? Y nada, se integró aquí. Después cuando vino la lucha por la reforma agraria de Balaguer en el 72, él se integró al campo. Él fue al campo y ayudó en las ocupaciones que se hicieron en esa época. Bueno, señores, vamos a una pausa y continuamos conversando con Manuel González Manegonte. Bueno, Manegonte, dice Pablo Gómez Borbón. Oh, sí, Pablo, tremendo escritor. Si en Yo Balaguer, tú después trataste de ganarte a Balaguer, a pesar de que te deportó a ti
deportó a tu padre, que tú sembraste una mata de níspero en la casa de Balaguer. Dos matas de níspero. Níspero, realmente. Sí, níspero, sí. Sí, cuéntanos eso porque... No, mira, es muy interesante. Mira, primeramente no fui yo el que sembró la mata. O sea, yo fui a sembrarla. Fue don Fernando Villella, que era mi jefe, el dueño de Fersan, era muy amigo del doctor Balaguer. Ok. Entonces, Pero él no sabía que tú podías envenenar a los nísperos. No, nunca en la vida, nunca en la vida. Entonces, don Fernando Villella San Miguel Sí. tenía una gran amistad con el doctor Joaquín Balaguer. Y él, don Fernando, en su casa, su hogar ahí en Arroyo Hondo, tiene unas matas de níspero, así como tenía mata de mango y tenía mata de aguacate. Don Fernando estilaba en ese momento, igual, gracias a Dios, sus hijos estilan también esa herencia familiar de regalar frutos de su patio. Y don Fernando siempre le enviaba, cuando había cosecha, frutos de níspero del zoco, específicamente. Y en la casa de don Fernando había unos nísperos muy buenos, dulces, eso como almíbar, tú lo probabas y se te sale el juguito del almíbar, de ese níspero del zoco. Y a Balaguer le encantaba el níspero. Entonces, un día Balaguer le dijo algo así, como que le gustaría tener una mata de esa. Mira, tú no te imaginas. Entonces yo en esa época acababa de entrar a Fersan, eso fue en el 94. Balaguer era presidente. Entonces dice don Fernando, Manuel, yo todavía no era Manegonte, González, hay que ir a sembrar una mata. Yo fui tranquilo con el jardinero, creo que se llamaba Alfredo, el jardinero, y y sembramos la mata. Y Balaguer comió de esos nísperos, porque en menos de 2 años, porque llevamos una mata ya preparada, ya tenía de vivero, ya tenía más de 1 año, okay. Y al poco tiempo ya dio, o sea, él llegó a comer de esos nísperos, porque Balaguer falleció en el 2002, 8 años después. Sí. Y él, yo sé, personalmente lo sé, que él comía esos nísperos. No sé si habrán tumbado la mata, ahí estaban en la Máximo Gómez, las 2 matas, ¿ya? Valoración de Balaguer años después para ti, ¿Cómo? Valoración de la figura del presidente. Mira, Balaguer es muy interesante como figura, estudiarlo. Tú no lo puedes ver a él solamente como la persona, sino las circunstancias que le tocó vivir. ¿Ya? Sí. 3 momentos, ¿ya? Él se aprovechó, él fue una persona que, como lo analiza en su libro Pablo Gómez Borbón, porque parece que el que está hablando en ese libro es Balaguer. O sea, si tú lees bien el libro, ese no es Pablo. Pablo simple y llanamente recibió un dictado, como quien dice, y retrata la personalidad de Balaguer en ese libro. La retrata totalmente. Cuando hay momentos que tú crees, y yo un momento que yo le di, cuando estuve revisando el libro, yo me tocó hasta llamar a Pablo a Bélgica, decirle, óyeme, pero no diga eso. Y dice, no soy yo que lo estoy diciendo, es Balaguer, y es la verdad. O sea, ahí trata con palabras a diferentes personas y esas cosas. Y ese no es Pablo, porque Pablo realmente lo que hizo fue transcribir la lectura de la mente del doctor Balaguer. O sea, cómo él fue subiendo. En esa lectura, digamos, la mayoría de los líderes de izquierda que murieron, resultaron muertos en el periodo de Balaguer, provocaron su muerte. Depende, porque realmente que provocaron su muerte, lo que pasa es que en aquel momento había un combate frontal. Ok, se suicidaron prácticamente en las acciones que... Hubo acciones arriesgadas, sí. que produjeron. Sí. O lo asesinaron. O lo asesinaron, sí. No, porque sí, fue así. Sí, exacto. Sí, fue. Porque mira, realmente cuando tú lo analizas, tú tienes que ver a Balaguer en tres tiempos. Aquí la gente normalmente lo trata de ver a Balaguer en un solo tiempo. Sí. En el tiempo de los 12 años. No, a Balaguer hay que verlo
en el tiempo antes de Trujillo, porque posiblemente uno de los causantes de la llegada de Trujillo al poder, aunque era muy joven, fue Balaguer, porque Balaguer conspiró con ese señor que aquí lo llaman un héroe, Estrella Ureña. Estrella Ureña. No, Estrella Ureña es el verdadero, el hombre que da el zarpazo a la democracia, al gobierno de Horacio Vázquez, con el golpe del 23 de febrero, el movimiento del 23 de febrero. Pero ahí estuvo un paquete de gente que se llamaban progresistas también en aquel momento, ¿ya? Entonces, en primer lugar, entonces luego viene su periplo en el exterior, donde supo bañarse y guardar la ropa, realmente. Y vino su primera graduación a raíz del corte en el 37, cuando ya él era canciller interino, no era el canciller realmente. Sí. Le tocó dar la cara por el régimen. Y fue premiado, estuvo en Colombia muchos años. Como quien dice era una deportación, pero no lo era. Estaba afuera, un poquito lejos del régimen, pero en el régimen. O sea, él fue uno de los conspicuos intelectuales, pero no como a un nivel secundario, hasta que ya empieza su preeminencia después de la feria del 55. Ya, o sea, él empieza a prepararse, él se preparó realmente cuando fue ministro de Educación. Cuando fue ministro de Educación hizo su proselitismo real, ya, para ser presidente. Él mismo se denomina en esa etapa Memorias de un cortesano, en esa etapa, en ese proceso. Luego tuvimos al Balaguer de los 12 años. ¿Cuál sería, si tuvieras que ponerle un nombre, al Balaguer ya de los últimos 8 años, ¿no? En el poder. No, así como dice el libro, yo Balaguer. O sea, pero ¿qué nombre le pondrías a esa etapa? O sea, si primero él mismo se denominó cortesano en esa etapa de Trujillo, luego conocemos el Balaguer de los 12 años, ¿qué nombre le pondrías a ese tiempo? Él fue una figura de transición después de la revolución. Mira, en días pasados, es que no se lo he enviado a ustedes. En días pasados yo estaba analizando unos documentos del Departamento de Estado, muy interesantes. En febrero del 65, o sea, 3 meses antes del estallido de abril, ya los americanos habían puesto sobre la mesa la figura de Balaguer como una figura para la República Dominicana transitoria. ¿Ya? Yo se lo mando ahorita, se lo comparto, esos cables. Porque ellos discutieron, un tal Cronkite discutió con el agregado político aquí en Santo Domingo y discutieron eso. Entonces tenían en balanza a Bosch y a Balaguer. En febrero del 65 todavía no había ocurrido el estallido. ¿Ya? O sea, no fue de que lo sacaron de que por arte de magia, que porque hubo la revolución. No. Ya ellos estaban pensando en esa figura. Porque la persona sembró para eso. Él sembró cuando en 1961, cuando ocurren las famosas huelgas, ¿ya? Cuando él disuelve el Partido Dominicano, él repartió todos esos valores. ¿Y qué tú crees? Que el que le den un carro, le den una carretilla, eso no es proselitismo. O a una maestra que tú le subas el sueldo. ¿Ya? Él tenía en el sector educativo su ADP. Lo que pasa es que en esa época no había ADP. ¿Tú entiendes? Entonces él fue haciendo eso. O sea, ese proselitismo. Y lo hizo con los americanos tranquilamente. O sea, él no se le vendió a los americanos directamente. Los americanos lo vieron a él, realmente. Ahí, por ejemplo, en el libro se narra, hay una parte de la obra que mucha gente siempre todo el mundo creía que Balaguer era enemigo de Bosch y Bosch enemigo de Balaguer. No. El enemigo de Balaguer realmente fue Rafael Filiberto Bonelli. Claro. Tanto es así que la Tebaida lírica, a quien se le escribe a Bonelli. O sea, esa obra, la Tebaida lírica, que después Balaguer que se arrepintió de haber escrito ese libro. Sí. ¿Ya? Manegonte, dime.
Una de las cosas que hacían sentir más esperanza con la llegada de Trump era que se iba a resolver la guerra en Ucrania. Pero en principio las cosas iban rápido, pero ahora no hay señales de que pueda haber una solución. Parece que Putin ha salido más difícil de lo que Trump esperaba, etcétera. Te lo pregunto no solo, Muy buena tu pregunta. no solo por tu conocimiento, sino porque vives esa situación de cerca, tienes una nieta en Ucrania. No, ella vive, ahora mismo está en Portugal. Ella es Ucrania. Mi hijo Jean-Louis está casado con una ucraniana. Ok, pero se fueron a Portugal. Sí, ellos viven en Denver, Estados Unidos. Ahora están haciendo una comandirovka, como se llama, unos 3 meses de conociendo, pero trabajando Ok. ya en Europa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre lo he dicho, y lo dije del mismo 24 de febrero del 2022. Y usted sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Primeramente, los ucranianos son rusos y los rusos son ucranianos. Aquí lo que pasa es que se ha inventado un relato del imperialismo inglés. Primeramente, los rusos, los ucranianos y los bielorrusos son súbditos del imperio ruso, nada que ver con la Unión Soviética. Su cultura es la misma. Su cultura es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de la caída de la Unión Soviética, hubo sectores, ¿ya?, que quisieron desconocer eso. O sea, en el sentido, ¿cómo decirte? Por ejemplo, que la invasión. No, para mí el problema que es cierto, hubo una invasión de un país a otro. Un país que se formó pero Ucrania se forma como Estado en 1919, gracias a Lenin, que cometió ese error de dividir en estados, en 3 estados, el ruso, el bielorruso y el ucraniano. ¿Ya? Pero hay que sentir una cosa, hay identidades culturales con ciertos matices. Entonces, en una parte de ese lugar que se llama Ucrania, de esa nación que se forma en el 1991, había una realidad cultural de gente que, señores, Volodymyr Zelensky aprendió a hablar ucraniano hace pocos días. Es lo que hablaba era ruso. Entonces, ¿cómo tú, en el primer decreto que hace después del Euromaidán, tú le prohíbes a una parte de una población de tu país hablar en su idioma? O sea, ese fue el primer rompimiento. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú analizas lo que es el territorio de Ucrania, tú te das cuenta que Ucrania tiene un gran problema. Yo siempre lo he dicho. Ucrania, ese señor Zelensky, tiene toda la tozudez que tiene Putin. Pero la situación, ambos son iguales. La situación es que parece que no hay solución en lo inmediato. Sí. No hay posibilidad mira, de una solución personalmente tengo fe, porque ya hay un momento que ya se te van a acabar los muertos. Óyeme, ya los jóvenes, tanto ucranianos como rusos, que han ido a morir a esa guerra, ahora ya se acabaron los hombres y ahora están buscando mujeres. Porque ya están reclutando mujeres para pelear en el frente en Ucrania. Entonces, y los cementerios están con segunda y tercera parte. ¿Me entiendes? Porque ahí ha muerto mucha gente que no lo está viendo nadie. Porque como ese no te duele. La difusión de información. Como ese no te duele, como igualmente ocurre lo que ocurre en Gaza, ese no te duele. O sea, ese está muriendo. No, ahí está ocurriendo algo que es lo que hizo Trump y lo que él quiere hacer es correcto. Él quiere la paz. Porque él quiere buscar un logro. Ahora bien, yo estaba viendo las notas en estos días, ayer. Putin plantea que el 8, el 9 y el 10 haya una tregua. Correcto. Porque, óyeme, los ucranianos pelearon con los soviéticos, eran soviéticos. Bueno. Pelearon con la Unión Soviética. Entonces, Ucrania quiere negar eso ahora mismo. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar
Pero déjanos la esperanza. ¿Habrá paz Paz, yo creo que sí. este año? Que así sea. Este año, creo, tengo fe, mira, tengo fe absoluta de que va a haber paz este año. Te lo digo tranquilamente, con sinceridad. Ojalá. Y no, no es que será forzado por Trump o nada, no, no, ya, ya no hay gente para morirse ya. Ojalá, ojalá. Que Bueno, así sea. señores, salud. Gracias, Manegonte. Bueno, señores, gracias a todos. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tan exquisita con Manegonte. Y terminar con la misma aspiración de nuestro invitado, paz. Así es. Salud.